Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, soy Nadia Jiménez y es un placer estar con ustedes en una sesión más de formación cívica y ética en la estrategia Aprende en Casa 3. Es importante que continúen cuidando de su salud. No olviden que el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia son acciones básicas para lograrlo. Es un gusto tener con nosotros de nuevo a la maestra Betina Covarrubias Sousa para guiarnos en esta sesión. Muchas gracias, Nadia, por la presentación a la sesión Mi Sueño, un mundo de paz, cuyo propósito es que analicemos estilos de vida que promuevan el rechazo a todo tipo de violencia. Trabajaremos a lo largo de la sesión para realizar un manifiesto, un documento personal en el que expongan sus ideas y planes para promover y lograr un mundo de paz. Les invitamos a participar en las actividades sugeridas a lo largo de la sesión. Para hacerlo, requerirán de su cuaderno de notas, su bolígrafo o lápiz y su libro de texto. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, recuerden alistar su material, hojas Leyer, punzón y regleta. Ahora sí, ¿listas y listos? ¡Comenzamos! En la imagen en la pantalla hay gente enojada, discutiendo y peleando. ¿Les gusta este tipo de situaciones? A mí no. ¿Alguna vez han soñado cómo les gustaría que fuese su mundo? Tal vez pueden contestar que sí y decirme que quieren que sea un mundo más verde, con más agua, con personas más sanas, pero de seguro la mayoría respondería que sin violencia. Vivir en un entorno sin violencia, justo e igualitario, ha sido el anhelo de muchas personas en diferentes momentos de la historia. Y para ello, también se ha propuesto generar una cultura de paz. Les invito a ver y escuchar el siguiente video para que recuerden en qué consiste la cultura de paz. La cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. De seguro lograron identificar las ideas centrales. ¿Rescataste algunas? Sí, claro. Para lograr la paz habrá que buscar justicia social, prevenir conflictos, negociar, ser solidarios y cuidar el medio ambiente. En efecto, nombraste algunos de los factores que influyen en la construcción de una cultura de paz, pero no son los únicos. Recordemos otros elementos que posibilitan la cultura de paz. El objetivo es orientar, a través de sus valores, las soluciones de los conflictos que surgen en las relaciones humanas. Se pretende respetar la vida en todas sus formas y procurar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, así como el derecho a la libertad de opinión y de información. Se busca adoptar los principios de justicia social, democracia, libertad, tolerancia, diversidad cultural y solidaridad, así como el rechazo a toda forma de violencia. Prever los conflictos y eliminar sus causas mediante el diálogo y la negociación. Implica
crecer en un espíritu de respeto y aceptación de las etnias, culturas, ideologías y creencias, respetuosas de la dignidad y los derechos humanos. Se promueve el desarrollo humano de la sociedad y la educación, así como la vivencia de los derechos humanos y la democracia. La protección del medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras es otro de los elementos prioritarios para la construcción de una cultura de paz. Maestra, entonces la cultura de paz tiene como base la práctica de valores y comportamientos de todas y todos nosotros, con base en ciertas actitudes, ¿no es así? Así es, tienes razón. Pero para recordar con mayor precisión algunos valores, actitudes y comportamientos relacionados con la paz, haremos un ejercicio de imaginación y reflexión, buscando la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Con qué herramientas quisieran construir el país en el que viven y vivirán en un futuro no muy lejano? Para guiarlos les daré el inicio de una frase y tú, Nadia, y ustedes en casa la completarán con la o las palabras que consideren adecuadas. La clave está en pensar siempre en la paz. Muy bien, maestra. ¡Comencemos! La primera frase dice: cuando trabaje, fomentaré el trabajo en equipo y seré con mis compañeras y compañeros. Mi palabra sería empático. Me pondría en la situación de mis compañeros para comprender lo que sienten y respetar sus ideas. Un ejemplo de persona empática como tú quieres ser fue Mahatma Gandhi, el líder indiscutible del movimiento de independencia de India. En uno de sus discursos afirmó que la no violencia y la verdad son inseparables. Y yo estoy de acuerdo con él. Veamos y oigamos quién fue este gran promotor de la paz, pero sobre todo intentemos reconocer sus acciones empáticas. El pionero de la filosofía de la no violencia es Mahatma Gandhi, al ser capaz de dirigir a la India hacia su independencia. En 1915, Mahatma Gandhi regresó a la India desde Sudáfrica, con el objetivo de liderar el movimiento de independencia de su país del Imperio Británico. Para ello, Gandhi empleó la filosofía de la no violencia. Aplicó los métodos de la desobediencia civil y el satyagraha, o fuerza de la verdad, como Gandhi solía llamarlo, con lo que mostró a su pueblo la manera de hacer justicia mediante procedimientos pacíficos. Así, por ejemplo, en abril de 1930 realizó la Marcha por la Sal. Recorrió 380 kilómetros para llegar al Océano Índico, donde recogió con sus manos unos granos de sal. Ese gesto fue suficiente para que la población mostrara su resistencia a la prohibición para recolectar sal. Miles de seguidores imitaron a Gandhi, tomando directamente la sal de mar. Muchos de ellos fueron encarcelados y acusados de ladrones. Los ingleses mantenían el monopolio de la sal, por el que cobraban un impuesto sobre este producto que les redituaba anualmente cerca de 115 millones de francos oro. El Imperio Británico no estaba dispuesto a perder esas ganancias. Por eso, un mes después de su visita al Océano Índico, Gandhi junto a miles de personas llegaron al depósito gubernamental de sal de Dharasana. En respuesta, los policías custodios del lugar les propinaron garrotazos y detuvieron a la mayoría, entre ellos al mismo Gandhi. Esta vez permaneció 9 meses en la cárcel, pero tiempo después se reconoció que los pobladores de la India tenían el derecho de recolectar sal. Luego de la independencia lograda en 1947, el pueblo hindú continuó aplicando las enseñanzas de su líder y guía, quien además continuó trabajando para construir una cultura de paz a través del principio de la no violencia. Para Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. Por lo que se explica en el video, Gandhi estaba preocupado por el bienestar de sus semejantes, luchaba con ellas y ellos y por lo tanto era empático. Además, con sus acciones promovía la no violencia. Las marchas de protesta fueron una muestra de su lucha por lograr el respeto a la libertad de las y los indios, la eliminación de la opresión de su pueblo y la solución de esta. Pero lo más increíble, sin derramar una gota de sangre.
Tu reflexión es muy certera y poco he de agregar lo que ya dijiste. Debe haber sido una gran satisfacción para Gandhi que sus acciones no violentas hayan contribuido a que sus compatriotas tuviesen una mejor calidad de vida, ¿no creen? Por eso les invito a reflexionar también acerca de cómo promover una cultura de no violencia en su entorno. Definitivamente, maestra. Yo seré empática con los demás para propiciar una convivencia pacífica e incluiré esta idea en mi manifiesto. ¿Tiene alguna otra frase con la que pueda imaginar un futuro mejor? La frase dice, ante un conflicto emplearía vías pacíficas como... Esta frase la completaré con varios conceptos relacionados con actitudes y comportamientos. Los primeros serán diálogo directo y escucha activa, porque son la base para evitar y solucionar los conflictos. Pero si estas acciones no llegaran a funcionar, entonces agregaría mis segundas palabras, mediación y negociación. Estas acciones me recuerdan a Samuel Ruiz. ¿Lo recuerdan ustedes? Si no es así, acompáñenme a ver y escuchar información sobre él. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Me llamó mucho la atención lo dicho por el locutor del video acerca de Samuel Ruiz, sus valores y acciones en pro de la paz en Chiapas. De los primeros, destaco la solidaridad que mostró con los pueblos indígenas y de las segundas, el respeto en sus actos por la dignidad humana. También son de admirar su rechazo a la violencia y a la búsqueda de soluciones pacíficas por medio del diálogo, la mediación y la negociación, como bien lo demostró al intervenir en la solución de la rebelión zapatista. Bueno, además, habría que agregar el fomento al pluralismo o coexistencia de ideas, opiniones y creencias diversas. En nuestro ejercicio de imaginación para el futuro, este podría ser básico para la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Practicar el diálogo, la mediación y la negociación también estará presente en mi manifiesto. Maestra, quiero continuar reflexionando acerca de cómo promover un ambiente libre de violencia. ¿Qué frase podríamos trabajar ahora? La leo. La manera de tomar decisiones en la casa, la escuela y la comunidad será... Sin duda, democrática, porque tomaría en cuenta la opinión de la mayoría y daría a cada quien el derecho que le corresponde, reconociendo el pleno derecho de todas y todos, enfrentando las consecuencias de mis acciones y expresando de forma asertiva mis pensamientos. ¿Propones entonces que tu mundo futuro debiera ser democrático, justo, igualitario, responsable y asertivo? Este era el ideal de un africano muy especial, un nativo de Transkei e hijo de un jefe tribal que trabajó de la forma activa para abolir las políticas segregacionistas y opresoras que imperaban en su país. Escuchemos lo que este hombre declaró en uno de sus discursos. Escuchemos el audio. He abrigado el ideal de una sociedad libre y democrática, en que todas las personas vivan unidas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal para el que espero vivir y que espero conseguir. Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy preparado para morir. Esa frase es de Nelson Mandela, el líder sudafricano que luchó contra el apartheid, el sistema de discriminación que imperó en su país desde 1948 hasta que fue desmantelado a principios de la década de los 90 del siglo XX. Mandela procuró llevar a su país a la reconciliación,
a una vida con iguales oportunidades de desarrollo para todos los grupos humanos que lo habitan, respetando la diversidad en toda su magnitud. El 25 de enero de 1995 dio un discurso titulado Reconciliación en Nueva Delhi, India, que comenzaba con la siguiente frase, con la que dejaba claro que, para él, la solución de un conflicto es cuestión de todas y todos los involucrados. Ahora escuchemos el audio del discurso. En Sudáfrica estamos convencidos de que es posible y factible alcanzar nuestra meta de lograr una vida mejor para todos en la mayor brevedad posible. Nuestra confianza nace de saber que esta visión la comparte la inmensa mayoría de los sudafricanos, sea cual sea su color y su ideología política. ¿Qué rescatarías del pensamiento y las acciones de Mandela para tu manifiesto, Nadia? Los derechos a la igualdad y la no discriminación. No podría permitirme vivir en un mundo en el cual las leyes no dieran el mismo valor a las personas y reconocieran sus distintas formas de ser, sentir, pensar y vivir. Este reconocimiento de la garantía de la igualdad de trato entre las personas, según yo, llevaría a prácticas no discriminatorias. Maestra, hemos completado 3 frases y las hemos ejemplificado con el pensar, sentir y actuar de 3 líderes, pero supongo que también cuentan las acciones de un colectivo o grupo, ¿no es así? Sí, claro. Las de las organizaciones, instituciones, colectivos y grupos que buscan la transformación o el cambio sin hacer uso de la violencia. Veamos y escuchemos la siguiente cápsula de información en la que se explica más al respecto. En décadas recientes, uno de los recursos que más se están utilizando para protestar por las injusticias es la no violencia. Este método de lucha política se basa en el diálogo pacífico y en desistir de actos violentos. La no violencia confronta el terrorismo, se opone a todo lo que cause daños físicos o psicológicos a seres vivos y exige actuar en contra de la violencia y la opresión. La no violencia se caracteriza por rechazar el uso de la violencia dentro de las acciones emprendidas para obtener un cambio social o político. De acuerdo con el profesor Gene Sharp, la acción no violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar adelante su lucha sin violencia. No es un intento por prevenir o ignorar el conflicto, sino una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva. Uno de los fines de esta teoría es tratar de reducir el poder de los gobernantes, al retirar la cooperación y la anuencia del pueblo. Básicamente, la no violencia se divide en 3 categorías: la protesta, la no cooperación y la intervención no violenta. Según lo escuchado y observado, el recurso de la no violencia se basa en el diálogo pacífico para protestar y actuar contra aquello con lo que no se está de acuerdo y se pretende cambiar. Tú lo has dicho, su base es el rechazo a la violencia y a la práctica de la protesta, la no cooperación y la intervención no violenta para restar poder a los gobiernos o manifestar el deseo de cambio de una situación particular. Concluyamos lo dicho con otra frase más. La paz mundial se enriquece con... La completaría con la práctica de los valores humanos. Bien, un ejemplo en ese sentido podría ser la Fundación Rigoberta Menchú, FRMT, que se constituyó en México en 1993, con el fin de recuperar y enriquecer los valores humanos para la construcción de una ética de paz mundial a través de la lucha por la justicia y la democracia, en especial por los pueblos indígenas. Oigamos algunas muestras del pensamiento de esta indígena guatemalteca que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992. Nosotros no somos mitos del pasado, ni del presente, sino que somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y el mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. He llorado mucho en la vida,
no solo porque uno haya sufrido mucho, sino porque hay otras personas que están sufriendo muchísimo en todo el mundo. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. De nuevo, está presente la empatía en el pensamiento de una promotora de la paz. De Rigoberta Menchú rescataría su concepto de paz, pues la concibe no solo como ausencia de guerra, sino combate a la pobreza y a la exclusión. Estoy de acuerdo contigo. Como lo vimos al principio de la sesión, vivir la paz implica el desarrollo de una cultura que conlleva un estilo de vida que rechaza todo tipo de violencia y desarrolla el potencial de un ser humano. Veamos y escuchemos lo que se nos dice al respecto. La paz es una condición de la naturaleza humana, aunque parezca lo contrario. Todas las naciones se comprometen a la paz, la cual no solo es entendida como una ausencia de guerra, sino como el vivir en democracia. La paz no depende únicamente de la buena intención y las líneas de acción gubernamentales, sino también de que cada persona se ocupe del bienestar de los demás. Al respecto, todos tenemos deberes: buscar un ambiente agradable en familia y en otros ámbitos en los que nos desenvolvemos, como la escuela, la comunidad o el trabajo. Ser honestos y descartar la corrupción. Manejar un lenguaje adecuado cuando hablamos o discutimos con las personas. Ya tenía varias ideas para mi manifiesto, pero este video me ha dado algunas más. Vivir en democracia, ocuparme del bienestar de los demás, construir un ambiente agradable en los espacios en los que me desenvuelvo, ser honesta, descartar la corrupción y comunicarme de forma asertiva. De acuerdo contigo. Considero que hemos analizado ya qué estilos de vida promueven el rechazo a todo tipo de violencia. Con lo expuesto y trabajado ya tenemos información, reflexiones e ideas para elaborar el manifiesto. Elijan un título. Les sugiero uno: Sueño con la paz. Su capacidad de síntesis y su creatividad pueden ser buenas herramientas para elaborarlo. Seguro que, al hacerlo, pensarán cómo generar acciones para fomentar un estilo de vida basado en la paz y lograr así una sana convivencia. ¿Nos muestras el tuyo? Lo titulé Para vivir la paz y con gusto lo leo. Para vivir la paz, protegeré la dignidad de las personas. Seré empática. Viviré en democracia. Construiré un ambiente agradable. Seré honesta. Comunicaré de forma asertiva mis ideas. Rechazaré la violencia en todas sus formas. Practicaré la justicia y la no discriminación. Daré el mismo valor a todas las personas. El diálogo, la mediación y la negociación serán mis mejores herramientas ante el conflicto. Como pueden leer en pantalla, hay valores como la solidaridad, la libertad, igualdad y justicia, actitudes como la legalidad, el pluralismo, la responsabilidad y la corresponsabilidad, comportamientos como el ecologista, pacifista, democrático y capacidades como el diálogo, la confianza, la empatía y la asertividad, que pueden tomar en cuenta para la redacción de su manifiesto, además de las que eligió nadie. Cuando terminen, compartan su documento con su familia y sus compañeras y compañeros. Gracias, maestra Betina, por retomar los puntos más importantes en esta sesión. Ustedes, alumnas y alumnos, recuerden consultar su libro de texto de formación cívica y ética, así como otros materiales relacionados con lo aprendido en esta sesión. Localicen en video o audio los discursos de promotores de paz como Gandhi, Mandela, Luther King, Menchú y otros. En ellos podrán encontrar ideas para vivir y procurar la paz. También revisen la página oficial de la Organización de las Naciones Unidas. No olviden que siempre podemos continuar aprendiendo. Así que nos vemos en otra sesión de la estrategia Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto!
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.